Bienvenidos a un nuevo episodio de Liverpills, un podcast donde te mostramos el otro lado de la Matrix. En los episodios anteriores estuvimos hablando sobre el verdadero rol del Estado, los impuestos como mecanismo para financiar el Estado, y en este podcast nos vamos a hacer una pregunta muy importante: ¿cómo el Estado gasta el dinero recaudado de los contribuyentes? Quédate con nosotros, tomate la pastilla roja y no te lo pierdas. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Hola, buenos días. Es un placer que estén acá con nosotros escuchándonos. Los dos últimos episodios estuvimos hablando de impuestos y no podíamos dejar de hablar de gasto público. De eso estaremos conversando hoy. Hola Mariana, es un placer estar con vos nuevamente y quiero aprovechar antes de arrancar de comentarle a nuestros oyentes que ahora nos pueden escuchar en todas las plataformas, tanto Spotify como Apple Podcast y Google Podcast, y también en YouTube. Y sin dejar de olvidarme que nos pueden escuchar en nuestro blog directamente. Si no quieren abrir alguna cuenta en un medio de streaming, directamente lo pueden hacer desde ahí, bajarse el audio. Así que bueno, nada, es un placer estar con ustedes nuevamente. Sí, ya pueden escucharnos en todas las plataformas. Y pronto estaremos compartiendo con ustedes nuestras redes para que puedan seguirnos como Fundación República Liberal. En los episodios anteriores estuvimos hablando del Estado, de las funciones básicas del Estado y de cómo nos cobra impuestos para prestarnos estos servicios. No podemos dejar de hablar de gasto público. ¿Qué nos puedes decir, Augusto? Vamos a hablar un poco sobre la racionalidad del Estado en el momento de gastar el dinero que previamente ha tomado de los contribuyentes. Surgen bastantes interrogantes al respecto. Podríamos hablar de algunos factores, como por ejemplo, ¿cuáles son las preferencias que tiene el Estado al gastar este dinero? Lógicamente nosotros como individuos siempre tomamos decisiones basadas en lo que creemos que es más importante y no, dado que nuestro dinero es escaso. Pero, ¿cómo asigna el Estado estas decisiones? ¿A quiénes beneficia con esto? ¿Es, por otro lado, eficiente en esta asignación de recursos? Y por otro lado, al asignar, ¿hay algún riesgo de clientelismo? La verdad que me gustaría saber cuál es tu opinión, Mariana, y que charlemos un poco al respecto. Sí, acá el argumento no es económico, es mucho más filosófico. Es como cuando el Estado asigna o reasigna esos recursos que previamente le quitó a la persona, está asumiendo que ésta no sabe o no puede asignarlos de manera correcta. Sí, y la verdad que si el Estado no le pregunta al contribuyente cuáles son sus preferencias, no suena como un gasto muy racional, ¿no? Claro, de hecho es técnicamente imposible saberlo. Comienza a pasar esto que más adelante vamos a explicar mejor cuando expliquemos lo del orden espontáneo del mercado, ¿no? Pero es para el Estado, un ente centralizado, es básicamente imposible saber lo que quiere cada uno de los individuos. Entonces por eso siempre le va a errar, siempre va a destinar dinero a algo que no era lo que inicialmente quería el contribuyente o la persona. Y hay otra cosa más acá. Cuando el Estado gasta en diversos sectores, lo hace de manera ineficiente, por lo tanto no hay mucha racionalidad en su gasto. Generalmente, a través de impuestos se sacan ciertos excedentes que tienen sectores productivos. Esos excedentes se vuelcan en sectores que son subsidiados. Por lo tanto, esta relación de menos excedentes de sectores productivos y esa transferencia a sectores subsidiados produce inclusive una mayor escasez sobre los sectores subsidiados y por lo tanto una suba de precios. Todo lo contrario pasaría en una economía de mercado, en un lugar donde se realizan transacciones libremente entre individuos. Esto es algo de lo que vamos a hablar bastante más, sobre todo en los podcasts de mercado y seguramente en la segunda parte del gasto público.
Hoy estamos hablando de gasto público no solo por esas razones que acabamos de enumerar y por todo lo que hemos explicado antes, sino porque para nosotros, como liberales, el gasto público es inmoral porque ataca directamente la dignidad del ser humano. Si yo te doy porque tú no puedes y ese te doy no es temporal y no es simplemente mientras logras pararte sobre tus propios pies, sino que se vuelve indefinido en el tiempo, te convenzo de ese no puedes y en lo que te convenciste de ese no puedes, te quité tu dignidad, te robé tu dignidad y al robarte tu dignidad te volví un medio para lograr mis fines y eso es lo que hace la política, te convierte en un voto. El gasto público tiene 3 componentes. Por un lado podemos reconocer la obra pública, todo lo que el Estado gasta en infraestructura, es decir, en caminos, puentes, construcción de puertos, aeropuertos, etc. Por otro lado tenemos también los subsidios económicos y así también los sociales. Entiendo que los subsidios sociales son aquellos que están relacionados con la educación, la salud, inclusive podemos poner ahí la caja de seguridad social, es decir, la jubilación. ¿Esto es así, Mariana? ¿Es correcto? Sí, en efecto entra educación y salud y todos los planes, lo que conocemos como planes y ayudas a los más desfavorecidos. Fíjate que incluso en la educación y la salud lo que termina pasando es que hay un pago doble. Pagamos impuestos y terminamos contratando mutuales o enviando a nuestros hijos a colegios privados porque es evidente la ineficiencia en la prestación del servicio. Incluso si somos más rigurosos en el análisis de ese gasto, nos damos cuenta de que es un gasto súper ineficiente, que las universidades públicas son muy, muy costosas. Un estudiante de la UBA es más caro que cualquier estudiante de cualquier universidad privada argentina. Y bueno, los números no son muy alentadores. Sí, y por otro lado están los subsidios económicos, aquellos que se destinan a cubrir parte de la boleta de luz, de gas, de transporte y también a cubrir cierto déficit de empresas públicas. Estaba revisando algunos datos del 2015 y curiosamente todo el déficit fiscal era exactamente igual a la cantidad de subsidios económicos. Por lo tanto, como vemos, no es un gasto menor. Y además es un gasto que es bastante controvertido, porque fíjate que esta cobertura, este subsidio a ciertos servicios, no es igual en el interior y en ciertas provincias que el subsidio que se destina a los grandes poblados, sobre todo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, a la zona del conurbano. Y en definitiva termina pasando que en términos de servicio, en el interior pagamos servicios que son muchísimo más caros que los que paga un porteño. Y siendo que en esas zonas el poder adquisitivo es mayor, termina habiendo una redistribución de riqueza desde el interior hacia la capital. Y hablando de déficit y superávit, hay una ecuación que relaciona la recaudación con el gasto en obra pública y los subsidios económicos y sociales. Esto es así, Mariana, ¿no es cierto? Exactamente, Augusto, porque las cuentas públicas o cuentas fiscales son el resultado de restar al total de la tributación todo lo cancelado por el Estado en subsidios económicos y sociales, en jubilaciones, mantenimiento del aparato del Estado, obra pública, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando esa tributación es mayor al gasto? Que estamos en superávit fiscal. Y cuando la tributación es menor a todo lo gastado, entonces estamos en déficit. Y ese déficit hay que financiarlo de alguna manera. De alguna parte tiene que salir la plata. Argentina tiene un problema crónico de déficit fiscal. De hecho, si vemos en los datos del Banco Central los últimos 100 años, nos vamos a dar cuenta que nos bastan los dedos para contar la cantidad de años que hemos estado en superávit. De resto, hemos estado en déficit fiscal, gastando por encima de lo que recaudamos. Totalmente, sí, han sido muy pocos realmente los años que hemos estado en superávit. Y esto me lleva a pensar, ¿por qué es que tenemos déficit permanente? ¿Por qué no gastamos simplemente lo que recaudamos mediante lo tributado? Creo que para nuestro país
Es una de las preguntas más difíciles de contestar. Pero fíjate que la clave de todo esto es que aún habiendo ejercido todo el presupuesto del año cuando se juntan a debatir, si los políticos se quedan cortos en el gasto, tienen a su disposición una herramienta que funciona desde 1935, destruyendo el capital de todos los contribuyentes. Sí, amigos, adivinaron, el Banco Central. Esa es la máquina nefasta que tiene la política para seguir abusando del gasto público, aparte haciéndolo de una manera que la gente no tiene ningún tipo de control sobre el mismo, porque en definitiva se basa de órdenes que dicta el Ejecutivo a el independiente, entre comillas, Banco Central. Ahora, hagamos la gran reforma del Estado y prendamos fuego al Banco Central. Esto es una garantía de que así todo los políticos pueden limitar el gasto público, o existen algunas otras herramientas, Mariana. Sí, y aparte de la emisión, la otra forma de exceder el gasto público por encima de lo recaudado es la deuda, la toma de deuda. Y hay muchísima gente, es muy importante explicar este mecanismo porque hay mucha gente que cree que está bien que el Estado gaste cada vez más, pero está en contra de la deuda. Entonces, ambas cosas están contrapuestas. Si el Estado no tiene suficiente dinero, debe financiarlo de alguna forma. Y las formas de financiamiento siempre van en detrimento de los ciudadanos. Sea la emisión que genera inflación, o sea la deuda, que pues al final es una deuda que contraemos todos, incluso los que aún no han nacido. Pero ¿quién es el que quiere tomar más deuda? ¿Son los ciudadanos que quieren un Estado benefactor, un Estado más grande que se ocupe de más temas, que trate de resolverle la vida? ¿O por el contrario es el político que está buscando algún sector que quiere privilegiar? Es decir, ¿es el político el que busca el clientelismo y aumenta el gasto público? ¿O por el contrario, se siente presionado por la sociedad? La respuesta a esa pregunta es ambos. Y por eso es muy importante conocer los mecanismos que tiene el Estado para financiar ese exceso de gasto por encima de la recaudación. Porque si no lo entendemos y pedimos que el Estado esté más presente, realmente estamos pidiendo más gasto público. Y si el dinero disponible no permite ese nivel de gasto, el Estado se va a financiar con estos mecanismos que nos van a hacer cada vez más pobres. Bien sea mediante la emisión monetaria, que nos ataca directamente nuestro poder adquisitivo, o se va a endeudar. Entonces, de alguna forma estamos apoyando lo que supuestamente condenamos. Sí, y si esto no es suficiente, que no puede tomar deuda, que no quiere emitir dinero y generar inflación, puede aumentar la presión fiscal y convertirnos en el infierno fiscal que tenemos. Tanto la irracionalidad como la falta de límites en el gasto público, esto es, tanto lo tonto como lo fofo del Estado, no es gratis y realmente trae bastantes consecuencias al contribuyente y a los individuos, o bueno, una cosa y la otra, porque en definitiva somos las dos cosas. Una de las grandes consecuencias de este exceso de gasto público es la falta de ahorro entre nosotros los individuos. Ahora, ¿vale la pena hablar del ahorro? Porque hablar del ahorro es como hablar de enfriar la economía. ¿Qué pensás, Mariana? ¿Esto es cierto o me estoy confundiendo? No, no te equivocas. De hecho, uno de los grandes mitos que hay en relación al liberalismo y específicamente al capitalismo es que promueve el consumismo, este consumo exacerbado. Y si hay algo que promovemos los liberales por encima de cualquier cosa, es el ahorro y obviamente la inversión. De hecho, el ahorro no es más que la acumulación de capital. De allí viene el nombre de capitalismo. Nosotros lo que promovemos es acumular capital e invertirlo en bienes de producción que puedan a su vez producir más bienes y servicios en la economía y que permitan a esa economía y por supuesto a la gente que comercializa y que vive en esa sociedad tener un mayor crecimiento económico. Tal cual, Mariana, y en esto no podemos estar más de acuerdo.
Y además creo que el orden de los factores es importante. Primero viene el ahorro, luego la inversión y después la producción y el incremento de nuestro capital y por ende un aumento de nuestro consumo. Podemos verlo en un ejemplo sencillo. Supongamos que nosotros somos asalariados, es decir, que cobramos nuestro sueldo a final de mes. Y por un lado, veamos el caso de que consumimos el 100% de nuestro sueldo. Es cierto que con esto vamos a estimular la economía, pero si separásemos una parte de nuestro sueldo para inversión, si bien estamos sacrificando consumo presente, a través del ingreso de nuestra inversión, que se va a sumar a aquello que recibimos todos los meses de nuestro sueldo, vamos a ir lentamente incrementando nuestro capital. Ya a un punto vamos a consumir lo mismo que teníamos en un principio, pero a su vez todavía vamos a seguir separando un cierto margen para invertir. Y esto trae un montón de consecuencias positivas para la economía. Y no solamente para nuestros bolsillos, ya que ese remanente que es reinvertido también estimula la economía. Es falso que solamente podemos estimular la economía a través del consumo. Sí, de hecho este es un muy buen momento para recordar el episodio anterior en el que hablamos de ese impuesto al 1% de los más ricos, porque aun cuando ellos no disfrutan o consumen aproximadamente el 80% de su patrimonio, lo cierto es que no lo guardan debajo del colchón. Ese dinero está reinvertido constantemente. De hecho, están obligados a reinvertirlo para hacerlo crecer. Y esa reinversión es lo que genera puestos de trabajo, créditos para emprendedores, movimiento de la economía, un montón de cosas. La verdad que podríamos quedarnos horas hablando sobre consumo y ahorro y cuáles son las diferencias entre ellos, cómo relacionarlos con el gasto público. Pero la verdad que se nos acaba el tiempo, Mariana. Así que vamos a tener que dejarlo una vez más para otro episodio. No me quiero ir sin antes hacer un breve repaso de todo lo que estuvimos charlando hoy, Mariana, que fue un montonazo. Arrancamos hablando sobre la racionalidad o no del Estado al efectuar el gasto público. Vimos que las preferencias se pierden al ser un ente el que realiza el gasto por nosotros, por el contribuyente. También vimos que es sumamente ineficiente al quedar fuera del mercado. Y además corremos el riesgo de que la asignación del gasto público, es decir, la forma en la que está dirigido el gasto, caiga dentro de cierto clientelismo. Además vimos que el gasto tiene o no ciertos límites. Hablamos un poco sobre la deuda pública y sobre la inflación como mecanismos para bypassear el presupuesto fiscal de cada año. Y empezamos a hablar sobre este concepto, esta idea del ciclo productivo, que es bastante interesante. Pusimos sobre la mesa la discusión sobre el ahorro y la inversión. Y seguramente vamos a seguir hablando sobre cómo impacta este mecanismo, sobre todo si el Estado estimula el consumo, en cada uno de nosotros. Así que a los que nos están escuchando les recomiendo que se queden prendidos y vamos a estar hablando un episodio muy pronto. Les mando un saludo grande y te saludo a vos también, Mariana. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Seguiremos en el próximo hablando de gasto público porque quedan muchas cosas por decir. Gracias por escucharnos, besos y nos vemos en la próxima.